¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy vamos a hacer un repaso de varios temas del ámbito provincial, sobre todo porque han pasado muchas cosas, algunas que tienen que ver con la nación y lo que ha pasado con el tema del censo. La verdad, no podemos escaparnos de ese tema porque todavía se han presentado muchos inconvenientes. Uno de los datos salientes es que tal vez Rosario es una de las regiones del país donde más problemas hubo. Dicen extraoficialmente que alrededor del 10% de las personas no fueron censadas. Y esto obedece a varias cuestiones, ¿no? Sobre todo porque a pesar de que en muchos sectores ingresaron acompañados de Gendarmería, de la Policía de la provincia de Santa Fe, hubo problemas. A algunos censistas salió un perro y los mordió, a otros les robaron el teléfono celular y no podían cargar los datos. Me parece que el tema de la capacitación de los censistas en líneas generales fue uno de los temas de los déficits que ha demostrado este censo. Ya vamos a escuchar a alguien del IPEC hablando específicamente de la provincia y sobre todo qué va a pasar después, ¿no? Porque mucha gente quiere saber ya los resultados del censo, no es una elección, así que tampoco tendríamos que tener tanta premura. Un dato para ver más o menos, a cada censista se le pagará 6.000 pesos. Cuando miramos los últimos censos, en 2001 le pagaron 44 pesos a cada censista. En 2010 le pagaron 250 pesos. Ese es el último censo, menos el de ahora, ¿no? 250 pesos cada censista, ahora 6.000 pesos. Lo que muestra claramente la depreciación del peso argentino. Antes primero 44 pesos, después 250, ahora 6.000. Es la mejor forma de ver lo que ha sido la inflación en los últimos años en nuestro país. Pero bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de política. Va a estar con nosotros el diputado Oscar Martínez. Hubo una audiencia en Rosario, en Santa Fe. Lamentablemente la provincia de Santa Fe encabeza el ranking de robo de cables. Y uno dice, ¿para qué roban el cable? ¿Para qué roban los cables? Para sacar el cobre de adentro. En el medio roban de todo, ¿no? Pero lo que buscan fundamentalmente es el cobre. Y hay un dato llamativo porque en la Argentina hoy no se produce cobre. Hace algunos años había sido Catamarca la última provincia y ahora aparentemente la provincia de San Juan va a comenzar a producir cobre estimativamente antes de fin de año. Pero el tema es ¿cómo? Argentina no produce cobre, pero sí exporta cobre. Y usted dice, ¿cómo? El único país donde puede ocurrir es en nuestro país. No se produce cobre, pero se exporta cobre. El dato muy llamativo. ¿De dónde sale el cobre? Bueno, del robo, de los cables telefónicos, de las compañías de internet, de cablevisión, de todos lados. Y después eso va a fundición, se vende. Bueno, vamos a hablar específicamente de ese tema, porque hay datos muy interesantes que seguramente nos va a contar el diputado Martínez, porque él fue uno de los que presentó un proyecto para ver cómo se puede tratar este tema, ¿no? Y vamos a meternos también en un tema que generalmente no se trata. Hay un lío bárbaro con esto. Es una cuestión aparentemente más doméstica que va a tener mucha repercusión. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Estaba previsto el 19 y 20 de junio una jineteada en Esperanza. Una jineteada con una fiesta del chamamé, la 10ª edición. Bueno, la suspendieron. ¿Por qué? Porque hubo una presentación de una organización protectora de animales por maltrato animal. En la provincia de Santa Fe hay muchísimos lugares donde se hacen jineteadas y domas. De hecho, por lo menos hay que mencionar el caso de San Justo, donde se organiza un certamen argentino de doma y folclore, muy tradicional. Hasta 50.000 personas meten. De hecho, creo que en septiembre o en octubre. Bueno, vamos a hablar de eso, porque de hecho va a haber una movilización el próximo domingo de la gente que está organizando, que están enojadísimos porque la intendenta, a partir de esta presentación en la justicia, dijo, no quiero problemas, no habilitamos esta doma. Y hay un revuelo bárbaro, incluso gente de todo el país que se está comunicando con Santa Fe porque quieren saber qué está pasando. Por ahora no hay una ley que lo prohíba, pero ante este recurso en la justicia, en el municipio de Esperanza han decidido por ahora suspender esta doma prevista para el 20 de junio, 19 y 20 de junio. Así que nos vamos a meter en ese tema. Vamos a hablar del tema del aumento de los casos de COVID en la provincia de Santa Fe. En todo el país, cada vez están apareciendo más casos positivos de COVID. Y hay un dato lamentable en todo esto, porque hay que decir que en este momento hay mucha gente que se ha vacunado y se aplicaron 2 dosis. Los convocaron para la tercera, no fueron. Hay un problema porque las vacunas se están venciendo.
no hay gente que se las quiera colocar. En algunos casos otras personas se pusieron 3 y la cuarta dosis no van directamente. Ese es uno de los problemas que tenemos. Nos vamos a ocupar de ese tema también. Bueno, hay otras cosas que están pasando, pero nos metemos de lleno en el tema del censo y vamos a escuchar a una de las funcionarias del IPEC que justamente habla o hace un balance de lo que ha pasado en Santa Fe en las últimas horas. Escúchela. En el día de ayer las actividades salieron como estaban previstas, como siempre en un operativo de esta dimensión hay imponderables, algunas situaciones de inseguridad. Han pasado algunos censistas, pero fueron muy pocas comparando con la cantidad de gente que teníamos en la calle. Tenemos que recordar que eran más de 55.000 censistas y hemos tenido en toda la provincia hasta el momento reportados no más de 8 situaciones de inseguridad, algunos casos de censistas con tobillos torcidos o que se han descompuesto por el tiempo que han estado realizando la tarea, pero también no pasan de esa cantidad, a lo sumo llegan a 10. Ahora justamente estaba evaluando el reporte de estas situaciones y consecuencia de eso y de no haber interpretado bien por ahí la cartografía que tenían, algunos censistas no han terminado su tarea, razón por la cual hemos recibido y han recibido ustedes una serie de demandas de gente que no ha sido censada. Los estamos relevando e inclusive la estructura censal, los jefes de radio tienen que hacer una evaluación de qué sectores quedaron sin censar, estamos trabajando en eso. Quiero agradecer a la comunidad porque realmente la población se quedó en su casa esperando al censista, el nivel de respuesta y la preocupación de la población por censarse se denotó en todos lados, no solamente en las localidades pequeñas, sino llamó mucho la atención, teníamos miedo de que no sea así en las grandes localidades como Santa Fe y Gran Rosario. La etapa de recupero está prevista en forma presencial, pero a su vez, a últimas horas de la noche, el INDEC informó que habilitó nuevamente el censo digital para aquellas personas que prefieran ser censadas en forma digital y todos los que reclamen, más los que detectemos desde la estructura, serán visitados por los censos. Está habilitado para salir desde hoy hasta el 24 de mayo. Esperamos poder tener los primeros resultados al final del día, estamos trabajando para eso. Estaba previsto que iban a estar a 2 horas de terminado el censo, pero bueno, lamentablemente la falta de conectividad en muchas localidades, inclusive en las grandes localidades como Santa Fe y Rosario, también tienen sectores donde los censistas no pudieron hacer uso de la app por falta de conectividad, nos impidió tener la información en el tiempo esperado. Hasta el momento no nos han reportado mucho. El más llamativo son una censista en Rafaela y otra en Sauce Viejo, que bueno, unas estaban siendo retenidas para que cense a todo el barrio, o sea, no fue una cuestión, pero generó un poco de miedo, y la otra fue asistida inmediatamente por Gendarmería. Queremos agradecer también a las fuerzas de seguridad, tanto Gendarmería como Policía de la provincia, por la colaboración brindada. Bien, ahora hablamos de lo que mencionábamos recién, el aumento de casos en todo el país. La Organización Panamericana de la Salud ve en América Latina tal vez el lugar de mayor crecimiento de casos de COVID de los próximos meses. Tiene mucho que ver también la época en que estamos, el otoño, ingresando al invierno, un descenso en las temperaturas, y por eso hay mucha gente que se contagia, hay mucha gente que está contagiada y no sabe. También hay que decir que paralelamente han desaparecido prácticamente los centros de testeos, a menos que haya alguien con muchos síntomas, entonces va a un centro de salud y le dicen anda a testearte. Si no, no existen los centros o las carpas que veíamos en toda la provincia. Escuchemos a Jorge Prieto, secretario de Salud, hablando de este tema del aumento de los casos de COVID. Nosotros teníamos previsto que con el otoño-invierno iban a comenzar a incrementar los casos. Algo que realmente uno no puede establecer es el comportamiento que tiene esta variante de Omicron, que realmente ha generado una alta transmisibilidad, y bueno, lo que estamos viendo, reflejo a nivel nacional, todavía no se ve en la provincia, pero en las 4 últimas semanas hay un incremento de casi el 300% en el número de casos,
No hemos llegado a los 100.000 casos diarios que teníamos, pero ya hemos superado los 33.000, con lo cual creo que lo importante a remarcar en esto es la situación clínica de los pacientes, que no tenemos hospitalizaciones ni tampoco formas severas, y esto tiene que ver con algo fundamental, ¿no? El alto porcentaje de vacunación, la adhesión de vacunas que tenemos en lo que hace a la provincia y sobre todo todas las medidas de prevención. Hoy hay países que están nuevamente recomendando el uso de barbijos y esto tiene que ver con el alto porcentaje que se viene dando de esta variante que sin duda vino para quedarse. Nosotros creemos que no va a haber medidas extremas en esto. Yo creo que un elemento, como dijo ayer el doctor Pisis, que pesa solamente 3 gramos, nos previene un montón de procesos respiratorios infecciosos, fundamentalmente hasta que pase el invierno. Creo que nada nos cuesta estar protegido con una barrera más, además de adherir fundamentalmente a lo que son los esquemas completos de vacunación con primero y segundo refuerzo. ¿Esta cuarta ola la vamos a sobrellevar como la tercera, sin sobresalto, más que nada en la internación? Yo creo que sí, o sea, uno no puede predecir, pero hasta ahora el comportamiento que tiene Omicron con esta alta transmisibilidad no genera hospitalizaciones. Sí han incrementado el número de casos a nivel nacional, que de 47 tenemos alrededor de 300 casos internados en terapia intensiva, algunos fallecidos, que de 3 hay 47 a nivel nacional, pero sin duda esto nos ha permitido establecer un sistema sanitario que va a quedar y que seguramente con el alto porcentaje de vacunación y los cuidados que seguramente las mismas personas que tienen una cierta vulnerabilidad van a tener, nos van a permitir sobrellevar esto totalmente diferente a lo que fue la tercera ola. Nosotros tenemos un porcentaje del 94% con primera dosis, tenemos el 87% con esquemas completos y un 65% en lo que hacen primero y segundo refuerzo, lo que sería esta cuarta y quinta dosis. Por supuesto, nosotros hicimos una priorización de los más 70 con un esquema de turnos simplemente para la organización, pero hoy estamos vacunando a los más 50 y a aquellas personas que se acercan a completar esquemas. Sin duda, nadie se va de vuelta sin la vacuna porque tenemos vacunas disponibles. Lo que no queremos es que se venzan las vacunas y que podamos adherir a esto porque sabemos que la inmunidad adquirida por la enfermedad no dura igual que la inoculada. Esto implica que una vacuna nos va a dar mucho más defensas en el organismo de ahora en adelante. No nos tenemos que relajar, tenemos que hacer cuidados inmediatos como son renovación del ambiente, el uso del barbijo fundamentalmente en todo aquello que tenga un conglomerado y donde nosotros podamos hacer prevención. Creo que este barbijo hoy con el frío que tenemos y la susceptibilidad que tenemos de padecer enfermedades respiratorias después de 2 años de ausencia, es fundamental continuar cuidándonos. Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros el diputado Oscar Cachi Martínez, diputado provincial. Gracias, bienvenido por estar. ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, a ver, hay muchos temas para hablar, pero hay un tema que en las últimas horas ustedes han sacado en discusión desde la Cámara de Diputados con una audiencia en Rosario, una audiencia en Santa Fe, y aparece a partir del incremento de los casos de el robo de cobre en la provincia de Santa Fe. Y ¿qué significó esto? ¿Qué presentaron en esta audiencia pública y a partir de qué? Bueno, a partir de justamente la preocupación de numerosos vecinos, sobre todo en los 2 grandes conglomerados urbanos, por una nueva modalidad delictiva, digamos, que es el robo de cables. Sí. Que no solamente tiene que ver con el desapoderamiento de bienes de empresas públicas y privadas, sino con la afectación de un servicio público esencial, como es el de la energía eléctrica y el de la conectividad. Claro. En una provincia que viene haciendo esfuerzos enormes para extender las redes de baja y media tensión en energía eléctrica y que va a invertir 125 millones para tener una provincia conectada. Entonces, ante este reclamo de los vecinos, nosotros lo que hemos tratado es de hacer una audiencia pública para convocar a los funcionarios responsables. Gente del Ministerio de Seguridad, gente del Ministerio Público de la Acusación y las áreas municipales que tienen mucho que ver con la habilitación de las chacaritas o desarmaderos. La magnitud del problema es extraordinaria. Es decir, la provincia de Santa Fe se ha convertido en la capital nacional del robo de cables. En Rosario, 3.000 denuncias de una sola empresa. Telecom, a mí en la audiencia dijeron eso, ¿no? Efectivamente, 180 casos por mes. ¿De robos de cables de Telecom, de telefonía? Sí, lugares donde se han robado los cables 20 veces en un mismo lugar.
Y en la empresa provincial de la energía otro tanto, ¿no? En la empresa provincial de la energía 7.000 toneladas de bronce, dicho por la propia empresa, 300 transformadores rurales. Es decir, una problemática que no solamente tiene que ver con el robo famélico del linchera que se roba un pedazo de cable, sino con verdaderas mafias que están detrás de la compra-venta de cobre y de la fundición de ese material, que vuelvo a insistir, ¿no? impacta sobre la ciudadanía, sobre un servicio público esencial. En Rosario, establecimientos educativos sin poder funcionar por esta situación, universidades, 2 hospitales públicos, ¿Le robaron los cables? El Hospital de Niños de Rosario y el Centenario. Es decir, sin poder funcionar producto de este tipo de situaciones. Establecimientos educativos, establecimientos de la administración pública provincial y de la administración pública municipal y entidades deportivas, víctimas de estos actos de verdadero vandalismo, amparados por una mafia que es la compra y venta de cable. En la audiencia de Santa Fe, donde nosotros veníamos recibiendo reclamos de comerciantes, por ejemplo del barrio El Pozo, de gente del Parque Juan de Garay, de gente en la zona del Parque Federal, los robos sobre la circunvalación oeste, los robos a los country de Santo Tomé, digamos, constituían el cóctel necesario para hacer estas audiencias. Y ahí, vimos cuestiones que han quedado claramente demostrado que es necesario un accionar decidido de parte del Estado. La fiscal Trocero dijo, hay 120 chacaritas que compran este material y solo 5 están habilitadas. Por eso también los municipios no pueden, quedar fuera de esta discusión, y nosotros, además de tratar de coordinar el accionar de las distintas áreas de gobierno, le hemos planteado a las autoridades del Ministerio de Seguridad municipales y a las autoridades del Ministerio Público de la Acusación, los fiscales que tienen que ir a perseguir este delito, si es necesario brindarle herramientas desde el punto de vista legislativo. 2 proyectos, uno nuestro, otro de la diputada Catalini, que tienen que ver con esto, ¿no? Es decir, con que, si usted compra cable, si compra cobre, que no sean los cables, ¿no? Y que haya un registro, como existió en las autopartes, para ver quién le vendió, cuál es el origen de esos bienes, y efectivamente si la existencia de esa chacarita no coinciden con los registros de quienes le han comprado, que rápidamente se clausure ese lugar y que se remitan las actuaciones al Ministerio Público de la Acusación para terminar con estas mafias. Vuelvo a insistir, por una doble preocupación, no solo el desapoderamiento de bienes valiosos, sino la afectación de un servicio público. Y entendiendo que las inversiones que hacen las empresas, inclusive la empresa pública, como es la empresa provincial de la energía o el área de gobierno a través de Santa Fe Conectada, es producto del aporte de todos los ciudadanos, porque claro, esas inversiones no surgen del aire, las empresas no generan plata ni la imprimen, ¿no? Esas empresas desarrollan inversiones a partir del aporte con tarifa de los vecinos. Sí, hay varios temas. Primero, la pregunta es si se puede trabajar en la fase preventiva. Porque llama la atención, sobre todo en eso cuando hablábamos de que en varios lugares sistemáticamente aparecen robos. Después vienen las empresas. Yo escuché lo de Telecom, que se cansan de poner cable y se lo vuelven a robar. Y además esto eleva el costo también de lo que paga la gente. ¿Quién lo paga? Don Telecom no lo paga el usuario. Totalmente. Y paralelamente, el tema de... Me llama la atención que Argentina no produce... produce cobre y exporta cobre. Es raro, ¿no? Llama la atención porque supuestamente dicen en San Juan que a partir a fin de año van a volver a exportar cobre. Hay mucha inversión en eso. Pero mientras tanto, ¿quiénes son los grandes acopiadores? Hay alguien que funde el cobre. Por eso la investigación criminal debe abordar estos aspectos. Hay alguien que funde y hay alguien que compra.
y hay alguien que transporta y tiene que haber guías. Entonces, pero vamos a hablar de un caso sencillo. La ciudad de Santa Fe, la misma fiscal dijo, hay 120 lugares donde se compra cobre y hay 5 habilitados. ¿Cuánto se paga el kilo de cobre, más o menos? 60, 70 pesos. Pero el daño que genera... El kilo no, debe ser más. El kilo. Ajá. No, 700, perdón, 600, 700. Yo había escuchado por ahí 600, hasta 1500, depende de la calidad. Exacto. Pero el daño que significa, porque, digamos, eso es lo que, digamos, se vende el cobre, que se queman los cables. En muchas de las quemas que se hacen es porque se quema el cable para dejar el material desnudo. Pero lo que sale un metro de cable, ¿no? Es decir, por ejemplo, Telecom hablaba de 132.000 kilos de cobre que le fueron sustraídos. 132.000 kilos le sacaron, Rosario. 132.000 kilos, y estamos hablando de 132 millones de pesos que ha perdido la empresa. Y el vecino que legítimamente, digamos, reclama que exista el servicio. Y una cuestión más, que también lo expresaban las cooperativas eléctricas de la provincia. En Santa Fe no todo es la EPE, hay un montón de localidades también les roban a ellos. También les roban a ellos, e incluso otros prestadores de servicios de internet de otras empresas, Gigaret, la gente de Claro, donde al haber, por complacencia o por inacción, digamos, tolerancia ante esta situación, se roban también la fibra óptica, que no tiene valor comercial, pero que, claro, digamos, el desconocimiento de los cacos, digamos, hace que también se llevan todo y terminan afectando la posibilidad de que el vecino, bueno, tenga internet, tenga conectividad, tenga telefonía o tenga servicio de energía eléctrica. Diputado, ¿y van a avanzar sobre este proyecto? Sí, nosotros hemos pedido, bueno, el sobre tablas, está en la Comisión de Asuntos Constitucionales, yo he estado charlando con el diputado Blanco, y bueno, la verdad que nosotros creemos que el municipio tiene que tener la principal responsabilidad para el control de esto, por una cuestión de cercanía también, pero también... Además, en la municipalidad saben quién es el que compra y hay un lugar a la... Claro, hay 120 chacaritas que están comprando cobre y no están habilitados. Bueno, eso hay que clausurarlo, ¿no? Es decir, esto dicho por las propias autoridades. Y también otorgarle facultades al Ministerio de Seguridad. Yo puedo asegurarte que si hay una acción decidida de parte de los municipios, si hay una acción decidida del Ministerio de Seguridad y de la Fuerza de Seguridad de la provincia, y de los fiscales, que hay algunos que han actuado muy bien, como la fiscal Trocero, bueno, yo estoy seguro que vamos a salir de este triste, célebre récord, digamos, ¿no?, de ser la provincia con más robo de cable. Entonces, bueno, la atención y el foco de los medios muy importante para que, bueno, los funcionarios municipales, los funcionarios policiales, los funcionarios judiciales no lo tomen como un tema más. Nosotros sabemos, dentro de la agenda política nuestra, el tema de la inseguridad y el tema de la violencia es un tema extraordinariamente difícil en la provincia de Santa Fe. Venimos trabajando sobre esto, pero esto tiene una doble afectación, porque, vuelvo a insistir, más allá del delito está la afectación de un servicio público esencial. Diputado, le cambio de tema. Vamos a hablar un poquito de política, porque en los últimos años usted ha tenido una estrecha vinculación, lógicamente, con Sergio Massa, incluso cuando estuvo en la Cámara de Diputados de la Nación, y es uno de los hombres fuertes del Frente Renovador en la provincia. Y Massa ha adquirido un volumen político dentro del Frente de Todos en los últimos meses, mucho más destacado, incluso además conduce la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Cuál es la lectura que se hace de lo que estamos viviendo, tanto a nivel nacional, y cómo impacta eso en Santa Fe? Bueno, nosotros siempre hemos sostenido la herramienta de diálogo como el mecanismo necesario para construir políticas públicas que trasciendan, digamos, las gestiones, y esos diálogos deben ser internos dentro del Frente de Todos y también con las otras fuerzas políticas, ¿no? Y esta vocación de diálogo creo que es lo que lo caracteriza, y creo que también
responde a un modelo moderno de construcción de frentes electorales, ¿no? De coaliciones. Creo que Sergio es el que mejor ha interpretado la necesidad de construir esta unidad en la diversidad, y creo que tiene un rol en la actualidad difícil, ¿no? De articulación entre distintos actores. Creo que él se ha convertido en el hombre del diálogo y expresa un espacio político como el Frente Renovador, que integramos muchos dirigentes también del interior del país, que pone mucho énfasis en el respeto al federalismo, que pone mucho énfasis en la protección de la clase media. Nosotros venimos bregando por resolver temas de manera definitiva, por ejemplo el tema de las tarifas, de que puedan ajustarse en función de los incrementos salariales, aumentar el impuesto a las ganancias, digamos, para que esa clase media pueda alentar al crecimiento económico en un contexto inflacionario como el que tenemos y que no pierda, digamos, capacidad adquisitiva al asalariado. Venimos planteando la necesidad, bueno, en la provincia de Santa Fe, de que se vuelva la cláusula gatillo, que no es otra cosa que los asalariados no pierdan en relación con la inflación. Y en el espacio del Frente de Todos nosotros queremos tener una fuerte vinculación con el sector productivo, porque creemos realmente que, digamos, más allá de la necesidad de la asistencia social para mantener la paz social, que creo que todos vamos a coincidir que ha sido uno de los desafíos en tiempo de pandemia, bueno, hay que transformar los planes sociales en empleo genuino. Porque en un país donde está todo por hacerse, parece un contrasentido que no podamos conseguir que los argentinos puedan tener la dignidad de un trabajo. Esa es nuestra agenda. Creemos realmente que hay que sostener esta unidad en la diversidad e institucionalizarla, no siempre con resultados positivos, ¿no? Es decir, ni en el ámbito nacional ni en el ámbito provincial, pero creemos que más allá de las circunstancias difíciles por la que la ciudadanía atraviesa, y todos los argentinos sabemos que la situación de la Argentina es difícil, digamos, la reivindicación de la actividad pública pasa justamente porque la dirigencia entienda que las dificultades de la ciudadanía exige una enorme responsabilidad en la construcción de diálogos para políticas públicas que den respuesta a una ciudadanía que hoy no las tiene. Te hago algunas preguntas bien puntuales. ¿Cuál es tu opinión sobre la reforma? Porque ahí vi que... ¿Constitucional? Sí, acá en la provincia de Santa Fe. No es un tema de agenda de la ciudadanía, ¿no es cierto? Pero es un tema importante. A veces lo urgente no nos tiene que distraer de lo importante. Yo siempre he sido un hombre digamos, reformista. Creo que el justicialismo tiene una tradición reformista. Creo que siempre el nudo, digamos, gordiano, el motivo por el cual las reformas no han prosperado es el tema de la reelección. Y creo que debería ser un tema que se disipe y que nos permita a una provincia como Santa Fe, que tiene una enorme trayectoria en términos de prestigio constitucional. Fuimos la primer provincia de la Argentina que tuvo su propia constitución, el Estatuto Provisional de 1819 del Brigadier López. Debería darse la oportunidad de tener una reforma que aborde el tema de justicia, la necesidad de un Consejo de la Magistratura, la creación del Ministerio Público de la Acusación. Yo vengo planteando que los fiscales tienen que ser elegidos por la ciudadanía, como existe en el sistema americano, y que tengan fuerza y capacidad para investigar y recursos a partir de una legitimación popular, pero que también tengan el control de la población respecto de cuál es la política criminal que llevan adelante, la necesidad de abordar, una salud que verdaderamente sea, digamos, un servicio de salud que garantice el derecho humano del acceso a la salud a través de Salud 24 Horas, la necesidad de fortalecer la educación doble jornada. Me parece que son temas importantes que bien podemos los dirigentes políticos del territorio de la provincia abordar los temas urgentes, como es el tema de seguridad, pero también abordar los temas importantes. Me parece que, digamos, Santa Fe merece y necesita tener una discusión al respecto. Cachi, tengo la última pregunta. ¿Van a presentar candidatos propios ustedes en Santa Fe?
dentro del frente o todavía esto es parte de la discusión Mirá, próxima? yo respeto mucho, digamos, la vocación de algunos dirigentes de la provincia de ya empezar a alargar candidaturas y abordar digamos, adelantar el proceso electoral. Pero incluso un tema charlado con Sergio Massa, si nosotros estamos muy preocupados en abordar el presente y cada uno con la responsabilidad del cargo que le toca, tratar de dar respuesta a una ciudadanía que lo está esperando. Me parece que ya el año que viene ya vamos a tener elecciones, ya tuvimos el año pasado. Lo que pasa es que hay varios candidatos o precandidatos que se autonominaron, otros los nominaron. Yo lo digo con mucho respeto porque hay mucha gente con la que yo tengo relación y aprecio, ¿no? Pero yo me imagino la gente que no le alcanza para comer o que está atravesado por la inseguridad, ver las paredes pintadas con candidaturas para el año que viene. No me parece que es la respuesta política que debemos dar a esa ciudadanía. Con todo respeto por las ambiciones o las expectativas o las esperanzas que tengan algunos de transformar la realidad, si ya estamos ejerciendo roles políticos, aprovechemos esos roles para cumplir con los compromisos asumidos. Nosotros tratamos de hacerlo, hemos logrado la media aprobación de la ley de víctimas, que estamos esperando que el Senado avance, la prisión preventiva para que usa portaarmas, conseguimos boleto educativo gratuito, estamos planteando la prisión preventiva para el que viola las perimetrales, la modificación del sistema de elección de los fiscales. Porque, digo, no nos adelantemos a los tiempos, hay demasiados problemas y una agenda pública muy intensa para que la agenda política se aleje tanto de la agenda de la gente. Cachi, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Renovamos el home banking de Banco Santa Fe y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Ágil, simple y práctico. Chequear tu jubilación es ágil, simple y práctico. Ágil, simple. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Y hasta pagar las cuentas es más ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Santa Fe. Ágil, simple y práctico. Probalo. bancosantafe.com.ar. Acá, para vos. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Vamos a abordar un tema que presentábamos al principio y está relacionado con un episodio de las últimas horas o días con respecto a una decisión de dos abogados de aquí de Santa Fe que decidieron trabajar para que no se realice una jineteada en Esperanza. Yo lo digo así, ahora vamos a charlar básicamente qué fue lo que pasó y sobre todo el precedente. Han armado un revuelo bárbaro en el mundo de la doma en Santa Fe porque además en la provincia hay muchos lugares donde esta práctica es común. De hecho, en San Justo hay un certamen argentino de doma y folclore muy tradicional. Pero está con nosotros la doctora Natalia Pallavicini, o Pallavicini en italiano, que se dedica, entre otras cosas, al derecho animal, ¿no? Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, doctora, ¿qué hicieron? ¿Con qué se metieron? Es un tema que habitualmente no se habla. De repente ustedes hicieron un reclamo, primero administrativo, ¿puede ser? Sí, nosotros hicimos, un reclamo administrativo en el cual intimamos a la Municipalidad de Esperanza. Nosotros lo que hicimos fue, obviamente, exponerle que teníamos conocimiento, que el 19 y 20 de junio iba a haber una jineteada, porque bueno, esta jineteada ya estaba, por supuesto... ¿La organizaba el municipio? Lo organizaban unos particulares. Un tercero. Porque bueno, ya estaban difundidas las redes sociales, lo que sucede que aun cuando organizan los particulares, siempre los municipios y comunas tienen que habilitar o autorizar las actividades. Y si la actividad no la autorizan, obviamente no se puede hacer. No recibimos ningún tipo de respuesta y frente a eso, nosotros lo hicimos bajo la intimación de que íbamos a iniciar las acciones judiciales que consideramos, que podemos o que tenemos derecho, a hacerlas en nombre un poco del colectivo, nosotros decimos del colectivo Los Caballos, amenazado, de alguna manera por estas prácticas. Presentamos una acción judicial y la jueza de la causa, la que le toca, resolver el caso, hace una serie de diligencias
oficiando, bueno, el mismo municipio y, bueno, la municipalidad, bueno, manifiesta el hecho de no autorizar digamos, la jineteada. O sea que esto lo que implica, al no estar autorizada, este evento no se puede hacer. Y si los particulares deciden, no obstante, pese a esto, a hacerla, pese a no tener la autorización, lógicamente, bueno, se van a tener que atener a lo que son las consecuencias que implica realizar un evento no autorizado, como es la multa, suspensión y demás. Claro, estamos hablando ya de una jineteada clandestina. Claro, exactamente, van a tener que hacerla de manera clandestina, concretamente. ¿Usted está trabajando en alguna institución, ONG o algo con respecto al derecho al animal? Sí, yo estoy en el Instituto de Derecho Animal, que, bueno, funciona, está, bueno, dependiente, por supuesto, del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Santa Fe. Hace 6 años, primero empezó siendo una comisión y ahora es un instituto, y, bueno, estamos ahí con un grupo de colegas que, bueno, un poco básicamente la actividad de un instituto, que no tiene esto absolutamente nada que ver con estas cuestiones judiciales, es siempre actividades de índole académica, es decir, nosotros organizamos charlas, organizamos jornadas. Bueno, hace poquito estuvimos organizando un evento por el Día del Animal No Humano, así que sí, hace varios años que la verdad que estamos trabajando bastante fuerte desde las áreas más que nos compete, que es la área académica. Y ahora viene la pregunta más interesante, que es ¿por qué no las jineteadas? Es una tradición que en el campo hace añares, y en los últimos años, y también hace muchos años, ha ingresado la parte comercial detrás de todo esto. De hecho, es habitual, y por eso yo nombraba el caso de San Justo, que es más emblemático porque es muy tradicional, es un concurso argentino de doma, que lógicamente esto ha generado mucha repercusión y empiezan todos a mirar, bueno, si se suspendió o se metió la justicia en medio de una jineteada en Esperanza, ¿por qué no en el resto de la provincia? ¿Cuál es el fundamento? O básicamente, ¿por qué ustedes no están de acuerdo que se hagan las domas o las jineteadas? Primero, lo que tiene que ver en relación a por qué en esa y en otras, porque nosotros tenemos que accionar contra las jineteadas concretas. O sea, no se puede plantear, digamos, una suspensión o prohibición de jineteadas en general en toda la provincia. Tendría que salir por ley. Tendría que salir exactamente a través de un proyecto de ley, que sí, que reconozco que hoy, la verdad que no sabemos si habría algunos legisladores que quisieran trabajar en esto. Nosotros la disposición la tenemos. Entonces, por eso que nosotros vamos a, bueno, jineteadas en particular y en la medida de nuestras posibilidades, porque esto quiero aclararlo, nuestro trabajo como abogados es ad honoren. Nosotros asumimos los gastos. Usted está trabajando en esto con el doctor Domingo Rondina, que él es abogado constitucionalista. Bueno, cada uno estamos en lo que nos compete en nuestros temas, en la parte constitucional, y, bueno, yo obviamente en la parte que tiene que ver en el amparo, que es la parte de los derechos de los animales. ¿Por qué no? Porque en realidad es una práctica que hay muchísimas prácticas, porque es cierto que frente a estas cosas siempre salen esto de, bueno, pero ¿por qué no piden que se prohíba, no sé, utilizar los caballos en las carreras, bueno, distintos tipos de prácticas que hoy, digamos, ya está de alguna manera comprobado que nosotros tenemos, por un lado, hoy tenemos una mirada diferente de los animales, hoy ya se sabe por la etología, por la biología, por el desarrollo de la ciencia veterinaria, que los animales tienen sintiencia, que son animales que pueden experimentar diferentes tipos de sensaciones y emociones como placer, dolor, sufrimiento. Se sabe de esta práctica, nosotros acompañamos un informe de un veterinario que es especialista en equinos, que incluso trabaja en digamos, Centro de Rescate Equino de Buenos Aires. No obstante, nosotros lo hemos charlado con varios veterinarios y coinciden en este sentido, que la práctica de la jineteada le genera un sufrimiento al caballo por digamos, la naturaleza, digamos, que tiene el caballo. Hay que entender que nosotros estamos, yo estoy hablándolo como abogada, no quiero tampoco meterme tanto en cuestiones de etología, pero digo lo que nos transmitían los veterinarios. Estamos hablando de un animal que se considera, o se dice así, es un animal de presa, digamos. Los animales que son de presa son animales que se mueven en manada, son animales que nos ven a nosotros, aunque parezca que no, aún en la relación que tengamos, nos ven a nosotros como un depredador. De hecho, que ese movimiento que hace el caballo cuando hace esos corcoveos, ¿no? Que uno dice, ¿por qué corcovea tanto? Más allá que tienen un entrenamiento previo, porque también hay cuestiones preparadas y cuestiones ficticias también, eso no es tan natural como nosotros por ahí lo podemos llegar a ver. Sí, hay un entrenamiento, digamos. Claro, hay una cuestión, lo que hace el caballo es lo que quiere sacarse al depredador, porque en definitiva el jinete en ese momento es el depredador, se lo quiere sacar de encima. Eso le genera sufrimiento, el caballo tiende a asustarse, el caballo tiene un sistema nervioso central muy, pero muy sensible, muy diferente en ese sentido de otros animales, y nosotros tenemos, si bien hay varias legislación y varios principios en el derecho que nosotros podemos traer a colación, porque nosotros en el amparo obviamente argumentamos desde todo tipo, pero básicamente nosotros tenemos la ley 14346, que es la ley que penaliza el maltrato y la crueldad a los animales, y penaliza como acto de crueldad
causarle sufrimientos innecesarios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, bueno, en esta práctica, ¿sí? En esta situación, por más que dure 5, 6 o 7 segundos, como por ahí te lo quieren argumentar, que yo también podría dar un ejemplo medio burdo en esto, cuando me dicen, bueno, pero dura 5 segundos. Esta práctica le genera sufrimientos innecesarios al caballo, o sea, le genera sufrimiento, y bueno, y ahí viene esto que nos vienen a traer a colación y a decir los etólogos y los veterinarios que sí le genera sufrimiento, por tanto, si le genera sufrimiento, esa práctica no debería hacerse, ¿no? Ese por el lado del maltrato y por el lado de la crueldad, que lo podemos argumentar de ahí. Pero también hay otra que yo sé que es más profundo, entiendo que es más difícil, sé que eso de alguna manera nosotros lo podemos ir desarrollando más bien con las concepciones, más que lo que establezca la normativa, que también nosotros tenemos que ponernos a pensar en realidad si nosotros tenemos o no derecho a poder apropiarnos también de la vida de los animales, de los intereses, para que los animales hagan lo que a nosotros nos satisface o a lo que a nosotros nos gusta. Es como cuando nosotros decimos, hoy prácticamente no se discute, pero en una época se discutía, y bueno, a ver, podemos utilizar, qué sé yo, animales silvestres, también puede ser domésticos, por ejemplo, en un circo. Podemos apropiarnos de la vida, de los intereses, de animales de todo tipo. Pero eso ha cambiado, ahora no hay circos con no, animales. No hay porque está prohibido, porque ese es como que ese debate se ha un poco superado. Claro, porque antes estaba aceptado por la sociedad. Totalmente como todo aceptado. Circo que llegaba traía animales. Yo cuando era chica fui que después en Santa Fe, bueno, ahora está prohibido hace muchos años, la ordenanza es vieja, pero recuerdo de pequeña que a mí mis padres, digamos, me llevaron. Entonces, nosotros tenemos que también debatir esto, ¿no? Es decir, también pensar, digamos, en la vida de los animales, porque nosotros, en cierta manera, nos hemos atribuido un lugar de jerarquía, un lugar de superioridad, porque nos hemos también autoatribuido un montón de capacidades y características, como que nos consideramos que éramos los únicos que podíamos tener desarrollado las capacidades cognitivas, el lenguaje, que podíamos transmitir tradición y cultura, y hoy la realidad es que la etología está diciendo, ustedes no son los únicos, porque también se ha descubierto que los animales en mayor o en menor grado también tienen un lenguaje, también tienen desarrollado capacidades cognitivas, también pueden sentir. Entonces, desde ahí nos ubicamos diferente de los animales, ya al no saber o al no digamos, tener argumento de que somos los únicos, ya tenemos que vincularnos con los animales de otra manera. Y ahí vienen estos cuestionamientos, ¿no?, acerca del uso y de la apropiación, sea por la razón que sea, porque esto que vos me decís de la tradición, bueno, cuando nosotros pensamos en lo zoológico, ¿sabés cuál es el argumento? Y bueno, para que los chicos aprendan. Los experimentos científicos, y bueno, para que avance la ciencia. Siempre, de alguna manera, vamos a traer una excusa, que nosotros decimos siempre de carácter antropocentrista, porque en definitiva es lo que nos sirve a nosotros, para justificar de que lo estamos usando para la finalidad que sea. Bueno, entonces a partir de eso y de que ustedes argumentan, entre otras cosas, el maltrato animal, entonces a mí me gustaría preguntarte bien directamente 2 o 3 puntos. El primero, ¿qué dice la legislación comparado en otras provincias? ¿Qué está pasando con este tema a partir de la presentación que ustedes hacen y por lo que vos me decías que van a hacer en diferentes lugares donde haya doma o jineteada, o llámese como se llame? ¿Qué dice en otras provincias? ¿Cuál es la forma o la ley? Mira, en realidad las jineteadas no están prohibidas explícitamente. Es decir, nosotros no tenemos, digamos, una ley provincial, obviamente ni en Santa Fe ni ninguna otra, que diga prohíbase las jineteadas o la llamada doma gauchesca, etc. Nosotros al contrario, tenemos en la provincia de Córdoba, que están declaradas deporte, y también en la provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros sí está prohibido, que es lo que te comentaba al principio, es causarles a los animales sufrimientos innecesarios. Entonces nosotros la interpretación que hacemos, que si a nosotros nos está diciendo la ciencia veterinaria y la etología que hay sufrimiento, por tanto esa práctica estaría prohibida por ley 14346. Y entonces la otra pregunta viene porque en este caso lo que hubo es una suspensión de parte del municipio, de esa actividad que estaba prevista para junio. Sí, el municipio decide no habilitar y no dar la autorización frente a las diligencias que hizo la jueza, digamos, de la causa. Sí, esa fue la respuesta del municipio. Por lo tanto, acá eso no garantiza que después pase lo mismo en San Justo o en cualquier otro lugar si es que el municipio no decide habilitar, porque en algunos lugares el municipio es parte de las organizaciones de los eventos.
¿Qué van a hacer ustedes con ese caso? Yo hablo específicamente de San Justo porque es la más reconocida, ¿no? Sí, en realidad siempre, digamos, cuando vos, en los casos que vos judicializás un tema y obtenés una sentencia judicial, siempre es para esa causa y para ese hecho concreto, digamos. Está siempre claro. Nosotros, digamos, en esto estamos con la jineteada de En otras Esperanza. palabras, ¿eso significa que ustedes van a ir por el concurso de San Justo? Yo no quiero asustar a nadie, pero sí, lógicamente, nosotros vamos a seguir avanzando y vamos a accionar judicialmente contra otras jineteadas que tengamos conocimiento. ¿Les gusta pelear? ¿Ustedes están dispuestos a ir? No solamente... A ver, digo porque acá se afecta, por un lado, el interés económico, incluso el interés social de ese grupo, de la gente que le gusta esa práctica o que asiste, porque hay mucha gente que, en el caso de San Justo, yo he visto, la verdad que nunca fui, pero he visto imágenes que concurre muchísima gente de todo el país, porque vienen gente que se dedica a eso de todo el país. Y hay un interés que hace muchos años vienen desarrollando la práctica. Por eso me llama la atención, porque también está el interés económico detrás de todo esto. Sí. No es fácil luchar contra eso. ¿Ustedes están dispuestos a hacerlo? Sí, pero interés económico también hay en cuestiones que tienen que ver con causas humanas y no obstante no se justifica de ninguna manera someter, cuando se puede expresar la tradición, la cultura. Aparte hay destrezas muchas veces que se pueden hacer, que de hecho que hay también gauchas que no le generan ningún tipo de sufrimiento a los animales. Lo que nosotros tenemos que acá es decir, podemos justificar, colocarlos a los animales en una situación de apropiación y de sufrimiento en nombre de tradiciones que... De las tradiciones habría que decir mucho también, porque en realidad nosotros si argumentamos las prácticas o las justificamos de lo ético solo de las tradiciones, entonces nosotros tenemos que decir, primero, no estamos entendiendo que las sociedades evolucionan, porque, digamos, con ese criterio yo podría decir de pronto, y bueno, en relación a la emancipación de la mujer, como que se viene dando desde hace muchísimos años, bueno, no, pero tradicionalmente, porque de hecho que era así, la mujer se quedaba en la casa, cuidaba a los hijos, bueno, también se esgrimieron esos tipos de argumentos. Las sociedades evolucionan, las tradiciones son prácticas que aparecen en momentos determinados, momentos históricos, conforme a una evolución X de la sociedad, pero no están creadas o no nacieron para permanecer, eternamente, sino que se van cambiando, van adquiriendo otros significados, y en nombre de las tradiciones en el mundo, en la actualidad, yo entiendo que es duro por ahí hacer una analogía con cuestiones humanas, pero porque justamente nosotros consideramos que sí, que las causas humanas están por encima de los animales, pero en el mundo hay prácticas que hoy se están sosteniendo, que muchas veces justificadas en tradiciones, cultura, religión, que van en contra de los derechos humanos, y por ejemplo cuando se realiza la mutilación genital de las mujeres. Sí. Esto yo no recuerdo, yo no tengo mucha memoria para los números, pero la Organización Mundial de la Salud hace un año lanzó un número, no recuerdo, pero en su momento sé que era bastante, que todavía hoy se sigue practicando. Sí. Todavía hoy se siguen sosteniendo prácticas culturales que, digamos, desmerecen o desjerarquizan, digamos, a la mujer. También cuando, por ejemplo, acá en nuestro país se discutió la ley de matrimonio igualitario, también se hablaba de la tradición y bueno, no, pero el matrimonio es entre un hombre y una mujer, entonces esto va en contra de, qué sé yo, de que después de la reproducción, bueno, un montón de cuestiones que me parece que lo que nosotros nos hace pensar de que el discurso de la tradición también es tramposo, ¿no? Natalia, me queda la última pregunta. No es para asustar a nadie, pero planteado de esta forma, la pregunta es, ¿qué pasa con el resto de las pruebas hípicas? O el tema de las carreras, de los hipódromos que hay en tantas ciudades. ¿Ahí no existiría esta figura del maltrato animal? Sí, hay situaciones que sí que nosotros las podemos encuadrar ahí. Nosotros hoy estamos trabajando, porque la realidad es que, porque bueno, a nosotros nos dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué sé yo? ¿Por qué la tracción a sangre no? ¿Por qué no accionan por esto? Bueno, nosotros estamos accionando hoy por una práctica concreta, digamos que son las jineteadas, y también lo vamos haciendo conforme va evolucionando también un poco la sociedad y lo que la sociedad va empezando a repudiar. Hoy esas prácticas que vos me mencionabas socialmente no están repudiadas, pero me parece que tenemos que empezar a dar el debate, tenemos que empezar a discutirlo, pero sí consideramos que la tracción a sangre, las jineteadas y otras prácticas como el tema de los zoológicos, el tema del encierro y cautiverio de los animales, sí. Si nosotros vamos evolucionando y vamos paso a paso porque, bueno, creo que la lucha, así como, digamos, para hacer una analogía, ¿no? Como pasa con nosotros las mujeres,
creo que es una cosa que es gradual, es en el tiempo, y que también tenemos que dar tiempo a la sociedad también a que vaya madurando, porque más allá que sea una decisión judicial o una decisión política de sacar una ley, también tiene que haber un acompañamiento social, ¿no? Para que no haya un divorcio entre quienes toman las decisiones y quienes somos nosotros, la ciudadanía o la sociedad, que pedimos determinadas medidas o acciones. Doctora, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Cadena. Carlos Delicia y Raúl Bigote Acosta están en Cadena O. Muy bien, ahora hablamos de algunas cosas que han pasado en la provincia esta semana. Recordemos que el gobernador de la provincia se encuentra en una misión oficial, acompañado el ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, en un viaje que hicieron escala primero en París, después en Ámsterdam y finalmente Kuwait. Allí se va a firmar un convenio por un crédito, o la primera parte de un crédito que le dan a Santa Fe y a Córdoba, por el tema del acueducto que une a estas dos provincias. Es un tema que ya hemos tratado en su momento, porque además hay un beneficio, una tasa de interés muy cómoda, se paga entre las dos provincias y esta es para la primera parte de una obra realmente importante. Pero como no está el gobernador, la vicegobernadora no está en funciones porque fue operada quirúrgicamente en los últimos días, se está reponiendo, así que el pro tempore del Senado, el contador Javier Pirola, o Rubén Pirola, es el que está a cargo del Poder Ejecutivo. Se hizo la presentación de una feria muy importante, que es la FECOL y la Expodema, que se hacen en forma junta o conjunta en Esperanza. Vamos a escuchar al ministro de la Producción, Daniel Costamaña, y a Rubén Pirola, un hombre del Departamento de las Colonias, pero en este caso a cargo del Ejecutivo, o como, digamos, el senador que está a cargo de la gobernación en la provincia de Santa Fe. Escuchen lo que decían. En Santa Fe se habla de producción, se habla de trabajo, se habla de generación de empleo, de arraigo, de exportaciones, se habla de tecnología, así que bueno, y en estos lugares ni hablar, ¿no? O sea que sinceramente es maravilloso esta provincia, es maravilloso el interior, los santafesinos, todos aquellos que a veces desde el anonimato le meten la fuerza, la energía y el empuje para hacer de Santa Fe la mejor provincia del país. Estamos acompañando y vamos a tratar de articular con el SICAE todas las formas de capacitación, todas las formas de llevar adelante con presencia de la provincia y de acompañamiento en las inversiones que este tipo de ferias necesitan. Así que bueno, vamos a estar presentes, vamos a acompañar. Es un trabajo conjunto que se viene haciendo día a día y fundamentalmente hay que resaltar algo, que nosotros vamos a trabajar y que estamos haciéndolo, de la capacitación, del oficio, del operario para la madera, para el mueble, para los talleres metalúrgicos, el oficio de soldador, de tornero, electricista. O sea, el oficio que permite incorporar a miles de jóvenes al mundo del trabajo, que es la forma más genuina, más digna y la mayor contribución que se puede hacer desde el sector productivo para los problemas de desocupación, de pobreza, de inseguridad, de adicciones que muchas veces tiene no solo la provincia de Santa Fe, sino que tiene el país. Por lo tanto, en una provincia como esta, donde se respira trabajo y producción, realmente, desde el gobernador y todos nosotros, apuntando a generar empleo, a capacitar a los jóvenes, a generar inclusión, arraigo, y que este crecimiento que hoy Santa Fe lidera en muchos sectores sea de una forma equilibrada, fundamentalmente en lo que hace el territorio. Así que bueno, contento de estar aquí. Y la verdad que es una alegría poder participar de este encuentro, donde además Expodema y FECOL fijan una fecha conjunta y bueno, siempre el orgullo de representar a la fuerza del trabajo, del esfuerzo, la generación de empleo y de la producción en nuestro departamento a través de esta feria que tiene características internacionales, que significa un esfuerzo grande para los dirigentes y también para la Municipalidad de Esperanza. Y por supuesto, desde nuestro lugar como senador, acompañando esta iniciativa, como lo hacemos
en cada oportunidad, y también, bueno, trayendo el saludo del gobernador de la provincia, en este caso, que verdaderamente es una instancia importante el lanzamiento para generar la posibilidad de una feria que seguramente va a ser exitosa. El gobierno de la provincia siempre con un esfuerzo en líneas de financiamiento, en lo que tiene que ver no solo en la inversión productiva, sino también en lo que es ciencia y tecnología. En los últimos días la provincia ha puesto en funcionamiento una casa de atención inmediata para consumos problemáticos. ¿Qué es esto? Forma parte de un plan, sobre todo para atender a aquellas personas que tienen problemas con las adicciones, por ejemplo. No solamente con las adicciones o la droga. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Acción Social de la provincia, Danilo Capitani, y también Camila Betanín, que es una de las encargadas de este centro de atención que funciona en la ciudad de Rosario. Escuchen este testimonio. El gobierno de la provincia lleva adelante acciones que justamente tienen que ver con esto, el tema de la prevención, el tema de trabajar fuertemente en el abordaje de los consumos problemáticos, que son muchas veces en los barrios a través de que se generan hechos de violencia que todos conocemos. Trabajar fuertemente esta temática para nosotros es fundamental, y el acompañamiento, por supuesto, de las organizaciones sociales que vienen planteando este tema desde hace mucho tiempo. Hay problemas de fondo que a veces la cantidad de lugares que tiene a disposición tanto el municipio como la provincia no alcanza, por eso queremos reforzar fuertemente este tema, y esto tiene que ver con eso, ¿no? Además de otras acciones que estamos llevando adelante, como el tema de la asistencia, como la cuestión de avanzar fuertemente en programas de niñez. Esto es un abordaje integral, no solamente de los consumos, sino de la situación que están viviendo muchas familias de muchos barrios vulnerables de la ciudad de Rosario. Así que bueno, estamos trabajando en todo eso y tiene que ver justamente con reuniones que se llevaron adelante, y bueno, esta es la concreción de esos hechos que habíamos planteado en esas reuniones. En el día de la fecha estamos inaugurando un centro de atención inmediata de los consumos problemáticos. Esto quiere decir un dispositivo que está en funcionamiento específicamente para poder atender las problemáticas de consumo, y que no se requiere turno previo, sino que puede también acercarse las personas de manera espontánea para poder recibir asesoramiento, evaluaciones, acompañamiento. Este lugar está abierto de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana a las 14 horas en esta primera etapa, y en un corto plazo va a estar abierto los fines de semana y los feriados, y también se ampliará el horario. Bueno, acá va a haber un equipo profesional, ya lo hay, interdisciplinario, que va a poder escuchar a la persona. Es muy importante que todas aquellas personas que están atravesando una situación de consumo de manera directa o también indirecta, muchas veces las personas tienen en su familia, en sus seres queridos, en sus amistades, alguna persona que esté atravesando un problema con esta temática, y es importante que consulte, tanto de manera directa como de manera indirecta. Es importante no evitar la naturalización del consumo, ¿no? Saber que el consumo genera dificultades, genera problemas, que es un problema, y por lo tanto es importante que quien esté atravesando esto se acerque, consulte, y acá va a ser escuchada, asesorada y acompañada en función de la problemática. Punto final. Gracias a todos por haber compartido este tiempo con nosotros. Nos vamos a reencontrar la próxima semana en este mismo canal y a esta misma hora. Hasta entonces.